Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. El domingo pasado dejamos inconclusa la predicación respecto al párrafo que corresponde del verso 12 al verso 19. Y quiero que leamos 1 de Pedro capítulo 4, versos 17 al verso 19. 4, 17 al 19. La Escritura dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Jesús. El domingo pasado, hermanos, estábamos hablando acerca, el tema es crisis, la inevitable senda de la iglesia. Y estábamos hablando acerca de que la persecución para la iglesia del primer siglo no debería causar sorpresa, según lo que el apóstol Pedro les instruye en el verso 12. Amados, no se sorprendan por el fuego que les ha sobrevenido. No debería causar sorpresa. Y veíamos que la persecución fue anunciada o fue avisada en el Antiguo Testamento. Jesús mismo, en Mateo 24, habló acerca de esto, y en otros pasajes que son paralelos a Mateo 24, como Lucas 21. Así que el sufrimiento, la persecución, no debería de ser un tema o un asunto que causara sorpresa para la iglesia del primer siglo. En Hechos 14:22, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Así que eso fue lo que vimos el domingo pasado. La tribulación, la persecución, era un asunto avisado, anunciado en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue perseguido, Jesús anunció la persecución, y esto era la razón por la que la iglesia del primer siglo no debería de tomarlo como sorpresa. También vimos, hermanos, que no solamente Pedro exhorta a los creyentes a no ver con asombro la persecución, sino que en el verso 13 los exhorta a regocijarse en medio de la persecución. Y la razón que el apóstol Pedro da en el verso 13 para que ellos se regocijen es lo siguiente: por cuanto sois participantes de los padecimientos de Jesucristo. Eso también lo vimos el domingo anterior, y vemos cómo los sufrimientos de la iglesia primitiva eran similares a los sufrimientos del Señor Jesucristo en sus 3 años y medio, cerca de 4 años de ministerio. Así que la iglesia, los creyentes del primer siglo, no solamente no deberían sorprenderse, sino que deberían regocijarse, porque ellos estaban sufriendo las mismas cosas, estaban padeciendo los mismos sufrimientos que Jesús durante su ministerio terrenal. Vimos las analogías, las similitudes. Jesús fue despreciado por sus hermanos. A la iglesia se le avisa también que los mismos hermanos o familiares de ellos los entregarían. Mateo 24 nos dice que la misma familia entregaría a los creyentes. Jesús fue encarcelado, los creyentes fueron encarcelados, Jesús fue llevado delante del Sanedrín, y Jesús anticipa a la iglesia que serían llevados también delante del Consejo de Ancianos de Israel. Es decir, vemos las similitudes. Los mismos sufrimientos que padeció Jesús tenían que cumplirse en la iglesia del primer siglo. En ese sentido, hermanos, nosotros vemos que nuestra circunstancia es completamente diferente. No sufrimos de la misma manera que el Señor Jesucristo sufrió, y la razón es, ya lo hemos dicho, que el inicio del nuevo pacto tenía tanto que ser introducido
con gloria por medio de la resurrección de Jesucristo, pero también tenía que ser introducido por medio de la violencia. El viejo pacto estaba llegando a su fin, el nuevo pacto estaba siendo introducido, y esto implicaba también una violencia de aquellos que vivieron en el viejo pacto y que no entendieron las promesas de redención, se opusieron, se rebelaron a este cambio, y lo vemos en la persecución de la iglesia primitiva. ¿Qué estoy tratando de decir con esto, hermanos? Lo primero no es que nosotros no vayamos a sufrir o no debamos sufrir, pero sí debemos entender que los sufrimientos que nosotros hoy padecemos como cristianos son muy diferentes a los que la iglesia del primer siglo padeció a causa del Evangelio. Nosotros también, como aquellos, somos llamados a sufrir igual que Jesucristo. Cuando nosotros sufrimos igual que Jesucristo, igual que los hermanos de la iglesia primitiva, debemos encontrar gozo en ellos, porque esos padecimientos nos igualan o nos identifican con Jesucristo. Se da cuenta, hermanos, que cuando el pueblo de Israel, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, estaban pasando por una crisis económica a causa de la situación o de la política del Imperio Romano, el Señor Jesucristo les dijo: hombres de poca fe, no ven los lirios del campo, que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. No ven a las aves del campo, que no siembran ni ciegan, y el Padre las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Hay un tipo de tribulación a la que el Señor Jesús no le dio mucha importancia. La tomó como algo común, como algo normal. Es sufrimiento económico, es sufrimiento político. Para Jesús fue algo de no mucha importancia. Pero cuando el creyente sufre por causa de la predicación del Evangelio, entonces el Señor Jesús y la Escritura, los apóstoles dicen que debemos sentirnos gozosos porque estamos siendo identificados con Jesucristo. Así que, hermanos, hay un tipo de sufrimiento por el cual no vale la pena sufrir, porque no nos identifican necesariamente con Jesucristo. No sé si me está entendiendo. Las crisis económicas las sufren creyentes y no creyentes. Ahora, hay un tipo de persecución que no necesariamente debe causar gozo. Los testigos de Jehová han sido perseguidos en muchas partes del mundo. Los católicos han sido perseguidos en Oriente. Pero eso no es la razón por la cual ellos deben gozarse. El año pasado, en febrero, no sé si ustedes recuerden que en uno de los, en Oriente, no recuerdo específicamente el lugar, fueron decapitados 22 o 23 personas que fueron identificados como cristianos. Y en las redes sociales, en internet, se habló mucho acerca de esto, y una página llamada Sujetos a la Roca, que se lo recomiendo, hacía un análisis de esta situación, y el escritor de este artículo decía: ¿son realmente cristianos las personas que han sido decapitadas? Él hacía una investigación y no eran cristianos, eran católicos coptos, pero identificados como cristianos. Hermanos, quiero centrarme en mi punto. Cada vez que cualquier ser humano, sin importar la religión que profese, es asesinado, nosotros debemos dolernos por ello. Pero por otro lado, no todas las personas que son asesinadas y presentadas como cristianos están muriendo por Cristo. ¿Sí me está entendiendo? No todas las personas que están siendo asesinadas en el Oriente están muriendo a causa de Cristo ni a causa del Evangelio. Nosotros debemos luchar por la causa de Jesucristo. Cuando sucedió esta tragedia de esos 22 o 23 hombres asesinados, muchas iglesias se unieron en oración para pedir que la libertad de expresión en Medio Oriente, hermanos, estaban concluyendo la realidad. Aquellas personas no estaban muriendo por causa de Cristo. Estaban muriendo por causa de su fe, sí, tal vez, pero no por causa de Jesucristo. El apóstol Pedro está hablando no de una persecución generalizada. Hay persecuciones religiosas, hay persecuciones políticas, pero él no está diciendo que todo tipo de persecución debe causar regocijo, sino que aquellos que padecen a causa de Cristo, más bien regocíjense por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo. Lo que debe provocar gozo, lo que debió provocar gozo en la iglesia primitiva y a nosotros, si en algún momento lo padecemos, no es ser perseguidos por cualquier tipo de persecución. Hay quienes son perseguidos políticamente, pero si algo debe gozar a la iglesia es cuando somos identificados como cristianos exclusivamente con un personaje, Jesucristo. Porque hablamos como Él, vivimos como Él, repetimos sus enseñanzas, y si eso no lo soporta la sociedad y nos comienzan a perseguir, ahí es cuando debemos sentirnos dichosos. Cuando nosotros escuchemos que en otras partes están muriendo cristianos, debemos primero investigar bien si realmente son cristianos, y en segundo lugar debemos estar orando por la salvación de aquellas personas que están muriendo, porque aunque estén muriendo por su fe, tengan por seguro hermanos que no están en la presencia del Señor porque no están siguiendo al Cristo de las Escrituras. Los 23 coptos que fueron decapitados, a pesar de que dieron su vida por su fe, me temo que no están en la presencia del Señor, porque no es la misma fe. Hay una gran diferencia entre la fe de los coptos y la fe de los cristianos, y eso lo debemos tener en cuenta, sobre todo en esta sociedad que mezcla o que identifica a todos como cristianos. De repente una persona es atropellada y la gente dice: pobre cristiano, ¿cómo murió? Debemos tener con claridad lo que implica ser cristiano. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ellos tenían que gozarse porque estaban imitando los padecimientos de Cristo. Ahora, vamos a entrar de lleno a la segunda parte del verso 13. Y en este segundo punto que iniciamos el domingo pasado, la instrucción de Pedro es que deben gozarse, primero porque participan de los padecimientos de Cristo, y segundo, en la segunda parte del verso 13 dice: para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Así que los creyentes deberían regocijarse porque son identificados con los padecimientos de Cristo, y segundo, porque en la revelación de su gloria ellos también se regocijarían. Y aquí venimos a uno de los problemas que hemos estado tratando frecuentemente. Nosotros, al leer este texto, generalmente pensamos que la revelación de su gloria, de la que está hablando el apóstol Pedro, tiene que ver con la última intervención del Señor Jesucristo en la historia de la humanidad, es decir, lo que teológicamente conocemos como la segunda venida de Jesucristo. Digo teológicamente, cuando ustedes recordarán que cuando estuvimos estudiando Mateo 24, Mateo 25, aprendíamos que el término segunda venida de Jesucristo no aparece en las Escrituras y que es un término teológico, porque en la realidad o realmente la Biblia nos habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, de la constante intervención de Jesucristo en su iglesia y en el mundo. Aprendíamos que en un sentido todos los juicios que Dios trae sobre su iglesia, Él los habla como su venida. Por ejemplo, en las cartas que el apóstol Juan escribe a Apocalipsis, o que el Señor Jesucristo, mejor dicho, por medio de Juan son escritas a Apocalipsis, a las iglesias en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3:3. Después 3:11, pero solamente quiero usar estos como ejemplo. 3:1 y 3:3. ¿Alguien puede leer, por favor? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora 3:3, hermanos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Gracias, hermano. 3:1. ¿A quién está dirigida esta carta?
a la iglesia que está en Sardis, exactamente. ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo? En el 1 dice, yo conozco tus obras, sé tu reputación, sé que tienes reputación de que vives pero estás muerto. Y luego en el 3.3 dice, por tanto recuerda lo que has recibido y has oído. ¿A quién le está diciendo que recuerde lo que había recibido y lo que había oído? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Sardis. Y cuando dice en el mismo verso 3, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. ¿A quién le está diciendo que debe velar para que el Señor no llegue como ladrón? A la iglesia de Sardis. ¿Se da cuenta que muchas veces cuando leemos estos versos no lo aplicamos a cualquier iglesia? El Señor le dice, por ejemplo, una mala aplicación sería, el Señor le dice a la iglesia de este tiempo que vele, porque si no vela va a venir como ladrón en la noche. Hermanos, la segunda venida de Jesucristo está cerca y no sabemos cuándo viene. Pero Él no está hablando de eso. Ahora, déjeme, y quiero aclararlo bien, déjeme decirle que nosotros creemos en la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Los credos lo enseñan, la Confesión de Fe de Westminster lo enseña, nuestro credo local lo enseña, así que nadie piense que yo estoy diciendo que no creemos en que Jesucristo va a volver nuevamente. Pero lo que estoy intentando mostrarle es que la Biblia nos enseña que cada juicio que Dios derrama sobre una iglesia, que Jesucristo trae sobre su iglesia, lo ve como una venida, ¿sí? Él está hablando de la iglesia de Sardis, a una iglesia en particular, históricamente conocida por Juan, conocida por el Señor Jesucristo, y que le escribe porque tenía un problema. Era una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Por el texto sabemos a qué cosa se refiere, y otras cosas que no sabemos exactamente. Pero bueno, seguimos adelante. En el 3:7. ¿Alguien puede leer el verso 7? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Observa usted. Ahora, ¿a quién le está escribiendo en el verso 7? ¿A quién se está dirigiendo? A la iglesia de Filadelfia. A la iglesia en Filadelfia. Ya no es a Sardis, ahora es a una iglesia que está situada en Filadelfia. Le está dirigiendo una carta, le está diciendo, yo conozco igual tus obras, en el verso 8. Y en el verso 11 le dice, vengo pronto. Seamos sinceros, hermanos. Seamos honestos con la Escritura. El Señor estaba jugando con esta iglesia, y en realidad ese vengo pronto era para asustar a la iglesia, aunque Jesús sabía que iba a tardar más de 2000 años en llegar. Seamos honestos. ¿Tenemos a un Salvador que juega así? Tenemos que ser honestos con la Escritura. A veces nosotros como padres jugamos con nuestros hijos, amenazándolos con cosas que no estamos dispuestos a hacer, pero ¿es así el Señor? En el libro de Apocalipsis Él se revela como el fiel y verdadero, el amén. Ahora, nosotros a veces le decimos a nuestros hijos, mira, si no te apuras, cuando llegue yo por ti, te va a pasar esto o aquello, o apúrate porque yo llego en 20 minutos, y a lo mejor nosotros estamos pensando, no, en 20 minutos ni me va a dar tiempo, voy a llegar como en hora y media o en 2 horas. Pero amenazamos a nuestros hijos. ¿Es así el Señor? Él mandó esta carta a la iglesia de Filadelfia diciéndoles, vengo pronto, pero en realidad ese vengo pronto, Jesús decía, voy a tardar más de 2000 años, pero yo les voy a decir, voy pronto. ¿Es así el Señor? Tenemos que ser honestos con la Escritura. ¿Creemos en un Dios que es fiel y verdadero? ¿Por qué entonces, hermanos, cuando la iglesia actualmente lee estas cartas que estuvieron dirigidas a iglesias en particular, dicen, el Señor no llegó, pero nosotros lo estamos esperando y probablemente venga, y el Señor dice, vengo pronto, ¿nos lo está diciendo a nosotros? Yo creo que no. ¿Hay una aplicación para nosotros? Sí, esperamos al Salvador.
Pero nosotros no somos la iglesia que está en Filadelfia. Nosotros no somos la iglesia que está en Sardis. No es que somos la iglesia que está en Sardis y como leímos esto, nos cambiamos el nombre para Iglesia Bíblica Reformada, a ver si manantiales, a ver si así el Señor se confunde y bueno. Seamos honestos con la Escritura. Y seamos honestos con lo que hablamos de la Escritura. ¿Verdad? Tenemos que ser honestos. Si hablamos de un Señor que es fiel, que es el amén, y leemos esto, entramos en un conflicto porque Él está diciendo, vengo pronto, vengo en breve, y tenemos que entender que entonces tendríamos que llegar a una conclusión. Ese Señor que nosotros decimos que es fiel, que es el amén, mintió. Y les dijo, vengo pronto y vengo en breve, cuando en realidad no tenía la intención de hacerlo. De hecho, esas iglesias desaparecieron y Él nunca llegó, nunca vino. ¿Se da cuenta del problema? Que tenemos y malentendemos la Escritura. Así que cuando el Señor escribe esto es porque realmente estaba pensando en actuar sobre estas iglesias que nosotros conocemos como las 7 iglesias de Apocalipsis. Estaba pensando actualmente. Algunos, para solucionar el problema, dicen, bueno, estas iglesias son representativas de la iglesia en la historia del tiempo, o que hoy podemos encontrar iglesias así. La iglesia fulana de tal es como la iglesia de Sardis, y probablemente le toque la venida de la segunda venida de Jesucristo y se cumpla esto. O la iglesia fulana de tal es como la de Filadelfia, y como estamos en los últimos tiempos, esta no era dirigido a una iglesia en particular, sino a las iglesias de los 1000 años después. Estamos jugando con la veracidad de un hombre al que llamamos que es fiel y verdadero. Tenemos que entender bien esto, y por eso, hermanos, esto lo quería usar como el argumento para lo que Pedro escribe en 1 de Pedro 4:13, en la segunda parte, para que también en la revelación de su gloria se regocijen. Nuevamente, Pedro está escribiendo que la revelación de la gloria para la iglesia del primer siglo iba a traer regocijo o gozo inefable a esos creyentes. Hermanos, si ellos entendieron la Biblia como muchos de nosotros la entendemos hoy, entonces ellos jamás se regocijaron. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista el Señor Jesús no ha llegado. Nosotros estamos, le repito, no estamos ni negando la segunda venida de Jesucristo, ni diciendo como los testigos de Jehová ya vino. Pero tenemos que entender el lenguaje bíblico. ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo? Cuando Pedro dice que la iglesia del primer siglo a la que él está escribiendo se va a regocijar en la revelación de la gloria del Señor Jesucristo, es porque él está hablando como un hombre inspirado, no porque tiene esperanzas como pues a veces las podemos tener nosotros al malentender la profecía y decir, bueno, yo me voy a morir esperando la segunda venida de Jesucristo y probablemente mis hijos sí la vean. Él no está hablando de esa manera. Así que, ¿a qué se refiere Pedro, con la revelación de su gloria que va a traer regocijo a esa iglesia que está siendo perseguida, que está siendo atribulada, y que el Señor Jesucristo, ya lo vimos ampliamente en Mateo 24, anunció que atravesarían por una gran tribulación? La mayoría de los creyentes han escuchado acerca de la gran tribulación como un evento futuro. Yo, de pequeño, de niño, crecí escuchando las historias terroríficas del futuro, donde si te quedabas, sufre la gran tribulación, la persecución, y la única manera de salvarte es dejándote decapitar y que no te pongan la marca. Pero había cosas que me provocaban un gran problema. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo decía, el que esté en la azotea, no baje a tomar nada, sino corra. Y yo me imaginaba, qué gran problema, si yo estoy en la azotea, ¿cómo voy a saltar esas enormes paredes? Qué gran problema, porque junto a la casa hay dos casas que son más altas, y yo decía, qué gran problema, ¿cómo voy a escapar? ¿Sí me está entendiendo?
había cosas que yo no entendía, pero que no me quedaban bien cuadradas y que bueno, creía porque así lo habíamos aprendido. Yo solamente deseaba no estar en la azotea cuando eso pasaba. Se veía un gran problema. Pero conforme el Señor me dio la oportunidad de estudiar la palabra de Dios honestamente, comencé a ver que el Señor Jesús le estaba hablando a creyentes, a sus discípulos, con los que sí tenía que ver mucho de lo que les estaba diciendo, o todo lo que les estaba diciendo. Cuando les dice, el que está en la azotea no baje, sino corra, es en primer lugar, porque las edificaciones de aquellos días las azoteas eran corredizas. La persona podía ir corriendo de azotea en azotea y salir de la ciudad sin tener que descender. Hoy si el hermano Luis está en su azotea, está perdido mi hermano, porque ¿a qué otra azotea suelta? No tiene sentido lo que Jesús dice si lo tratamos de entender directamente para nosotros. Hay enseñanza, sí, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, pero no tiene sentido si la aplicamos directamente a nosotros. Y aquí hay dos cosas que quiero reiterar. No estamos negando la segunda venida de Jesucristo. Nosotros creemos en la venida de Jesucristo. Y le repito, nuestro credo local dice, afirmamos o creemos en la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando vendrá a juzgar a cada uno según sus obras. Lo afirmamos y lo creemos. Pero no estamos de acuerdo con la enseñanza tradicional de la segunda venida de Jesucristo, porque deja muchos problemas para aplicarlo directamente. O una de dos, o nos deja con esos problemas aquí, o tenemos que aceptar que Jesús jugó con aquellos a los que escribió por medio de los apóstoles estas cosas que hoy nosotros estamos estudiando. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, si tengan algún comentario. Vamos a ver en la segunda parte del verso 13 a qué se refiere con la revelación de su gloria. Pero si usted tiene una pregunta que puede hacerla con confianza, o algún comentario. Voy a darle una de las maneras tradicionales de interpretar el texto. El pastor John MacArthur, en su Biblia de estudio, escribe un comentario sobre el verso 13 y cito una parte textualmente de lo que el comentario de su Biblia dice. Al comentario de la revelación de su gloria, la Biblia de estudio, John MacArthur dice, es decir, en la segunda venida de Cristo, mientras que Jesús está glorificado ahora en el cielo, su gloria todavía, y observe, aquí cito textualmente al pastor, su gloria todavía no ha sido revelada a plenitud en la tierra. Esta es la interpretación tradicional que Pedro está escribiendo acerca de la segunda venida de Jesucristo, porque la gloria de Jesucristo todavía no ha sido revelada a plenitud en la tierra. Vuelvo a la cita, es decir, en la segunda venida de Cristo. Más adelante dice, mientras que Jesús está glorificado ahora en el cielo, su gloria todavía no ha sido revelada a plenitud en la tierra. Esa es la opinión popular. No estamos de acuerdo con esta, porque volvemos al problema. Entonces Pedro les estaba dando a los creyentes una falsa esperanza. A esa iglesia que estaba sufriendo, que estaba siendo atribulada, y se le promete que en la revelación de Jesucristo ellos se iban a regocijar, simplemente murieron sin alcanzar ese regocijo. Murieron sin alcanzar ese gozo que se les prometió. Están siendo atribulados, están siendo perseguidos. El Señor Jesús se va a manifestar y ustedes se van a regocijar, pero sucede que eso nunca pasó y esa generación murió esperando un gozo que nunca les llegó.
Hay una segunda opinión, es poco popular, pero la sostienen principalmente las iglesias que son tradicionalmente reformadas. Y esta opinión, para que la podamos entender, vamos a ir a algunos versículos de la Escritura. Daniel capítulo 7, verso 13. Creo que esta es la opinión que mejor explica el texto que estamos estudiando. Daniel 7:13, Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, Mateo 24:30, Mateo 26:64. Dice el pastor Don Galardi: hay algunas cosas por las que yo no me iría a la guerra, y una de ellas es la escatología, y yo estoy completamente de acuerdo con el pastor Galardi. La intención no es crear polémica, sino sentar las bases de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Daniel capítulo 7, 13, Mateo capítulo 16, versos 27 al 28. Repito las citas: Daniel 7, 13, Mateo 16, 27 al 28, Mateo 24, 30 y Mateo 26, 64. Tenemos 4 citas, así que si 4 hermanos o 4 hermanos o de nuestros hijos pueden leerla fuertemente, pueden hacerlo. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Continúa en el siguiente verso también, hermano, por favor. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muy bien. Ahí tenemos Mateo 7, 13 y 14. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Mateo 16, 27 y 28. Mire, gracias hermana. Y vamos a regresar a ese pasaje en un momento más. Vamos con la siguiente lectura, pero ese pasaje, por favor, no lo pierda de vista, es bien importante. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentará todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gracias. 26, 64. Jesús le respondió: tú lo has dicho, y déjame decirte que dentro de poco ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta que el Señor Jesús está hablando con una generación en particular y le está diciendo: ustedes me van a ver? Ustedes. Él no está hablando 2000 y tantos años después me van a ver. Él está diciendo: ustedes me van a ver. En Mateo 16, 27 y 28 le decía que no perdieran esa cita porque creo que es demasiado clara, muy clara para que digamos que no la entendemos. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre. Y esto nos remite a que Daniel capítulo 7, verso 13. Vi a uno como Hijo de Hombre que se acercaba al anciano de días y le fue entregado dominio y poder sobre todas las naciones. Es decir, estaba recibiendo el reino y él prometió regresar ya como rey. ¿Sí? Y mire, el verso 27, vamos a Mateo 16, dice: porque el Hijo del Hombre está por venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su obra. Y luego dice: de cierto, verso 28, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí, no aquí en nuestra generación, 2000 años después, aquí presentes en el momento en que el Señor Jesús estaba hablando, que de ningún modo gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Verdad que está clarísimo? Ahora,
¿Perdón? Primero vengo y luego... Exactamente, ustedes con los que estoy hablando, les digo que algunos de ustedes no se van a morir sin que antes me vean viniendo como rey. Ahora, o una de dos, o tenemos de algunas de estas personas que ya llevan 2 milenios viviendo y... porque el Señor Jesús no ha venido, dicen algunos. No sé si me estén entendiendo. Espero que no se confunda. Debemos entender con claridad lo que está diciendo. Pero Él les está diciendo con mucha claridad. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, no se van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Está haciendo referencia a sí mismo. Hasta que me vean venir en mi reino. No van a morir. Ahora, la única respuesta a esto es que, hermanos, tenemos a gente que ha vivido más de 2000 años. Porque en nuestro entender, esto no ha sucedido. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Entonces, ¿qué significa eso, pastor? Se estaba refiriendo a la resurrección. ¿Un cuerpo No. glorificado? No. Cuando Él resucita, Él tiene que ascender todavía porque en su resurrección no ha recibido el reino. Recuerden Daniel 7:13, vi a uno como hijo de hombre viniendo al anciano de días, es decir, acercándose al Padre para que le entregue el reino, ¿sí? Para recibir el reino. Cuando Jesús resucita, Él tiene que ascender para que entonces pueda recibir el reino. Ahora, tenemos ya la interpretación de Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, cuando Pablo escribe, ya escribe como que Jesús ya ha sido entronizado, es decir, ya ha recibido el reino. Y se promete que Jesús va a venir ya como rey. Aquí debemos entender eso. Aquí estamos hablando del inicio del reino. Recuerden que nosotros también hablamos de la consumación del reino. Nosotros no estamos esperando la venida del Hijo en su inicio del reino, estamos esperando la venida del Hijo en la consumación del reino. Y creo que aquí es donde principalmente quienes son dispensacionalistas se confunden y aplican versículos que hablan del inicio del reino a la consumación del reino. Ahí está la confusión. Estos versículos tienen que ver con el inicio del reino y no con la consumación del reino. Pablo, lo repetimos en 1 Corintios capítulo 15, cuando todos sus enemigos hayan sido puestos bajo sus pies, entregará el reino, la consumación del reino. En Hechos 14:22, el apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Él está hablando de esa transición. Este inicio del reino implicó un gran conflicto. Hermanos, no se establece un reino sin conflicto. ¿No es cierto? No se establece un reino sin pelea. Y eso lo tenemos demasiado claro. La iglesia del primer siglo estuvo en esa transición del establecimiento del reino del Señor Jesucristo y vimos toda la lucha que nuestros hermanos sufrieron, persecuciones, asesinatos, violencia, porque el reino estaba siendo introducido. El Señor Jesús habló de que el reino sería introducido con violencia. Y los violentos lo arrebatan. Esa etapa del inicio del reino de Jesús fue una etapa bastante violenta. Por eso es que Jesús dijo, no ha habido tribulación como esta y después de esta no la volverá a ver. ¿Por qué? Porque el reino estaba siendo introducido y fue introducido a través de mucha violencia. Pensar en una tribulación futura es malentender el reinado de Jesucristo y todo lo que nos anuncia o lo que anunció Jesús en la introducción de su reino.
Así que, hermanos, cuando estamos hablando, si regresamos a Pedro, ellos estaban esperando esa revelación de Jesús como rey en la introducción del reino. Lo que había sucedido, en lo que nos dice Daniel 7:13, tenía que ser evidente en la tierra, ¿sí? Tenía que ser evidente que Cristo estaba ya entronizado. Mientras estaba pensando en esto, ¿por qué a nosotros se nos dificulta entender tanto esto? Creo que la diferencia, hermanos, es que nosotros somos una sociedad muy secularizada. Se nos ha enseñado a pensar que todo tiene una explicación científica. Es decir, si hay un terremoto, bueno, porque las placas tectónicas se movieron y iba a pasar, tarde o temprano tenía que pasar. Entonces, de repente encontramos a apologistas, a personas que defienden, que hacen toda una teoría, una defensa a favor de Dios, y dicen, en realidad esto está sucediendo porque nosotros estamos haciendo mal las cosas. Dios ama a todo el mundo y Él no quiere que esos terremotos maten a tanta gente. Él no quiere eso. Dios es bueno. El pensamiento secular nos hace olvidar que Dios está siempre presente en todas las cosas que suceden. La mentalidad de los judíos era distinta. Ellos veían cada catástrofe como un actuar de Dios. Una guerra. Detrás del poderío del imperio, cualquiera que fuera, estaba Dios. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes lo que el profeta Daniel escribe en Daniel capítulo 1? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Daniel? Daniel 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. ¿Y qué dice el verso 2? Y el Señor entregó en su mano a Joacim. Para el judío, para el pueblo hebreo, una guerra no solamente tenía que ver con el poderío de otra nación, tenía que ver con la voluntad de Dios para castigar a su pueblo. Era Dios actuando o Dios viniendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la segunda venida de Jesucristo? Que veíamos, me parece que en el profeta Isaías, no tengo fresco el pasaje, pero nos dice el Señor, yo levantaré a Egipto y vendré sobre las nubes. Y decíamos que ese juicio se cumplió en el pueblo de Israel, y decíamos, ¿qué pasaría si ese mismo versículo lo leyéramos en el Nuevo Testamento? Lo entenderíamos de manera completamente distinta. Pero el venir implicaba una acción de juicio sobre una nación. Es decir, cuando el Señor levantó Egipto a Babilonia, Él estaba viniendo, no personalmente, pero en juicio. Es decir, no visiblemente, mejor dicho, no físicamente, pero Israel lo tenía que entender, que el Señor está viniendo, está trayendo juicio sobre nosotros. Cuando no podemos pasar por alto, por ejemplo, en el libro de Daniel, que se habla mucho sobre la soberanía de Dios, que Dios dice, mi siervo Nabucodonosor, por ejemplo, o mi siervo Ciro, Darío, mis siervos. Observe usted esto. En Daniel 7:13 se dice que el reino le es entregado y que todas las naciones lo sirven. ¿Sabe qué debió entender el pueblo judío cuando vio sitiada en el año 70 a Jerusalén? Vino el Señor. Entonces no son los ejércitos de Tito, de Tito y de Vespasiano. ¿Son los ejércitos de quién? Así es. Porque Daniel 7:13 dice que cuando se le entregara el poder al Hijo del Hombre, Él gobernaría sobre todas las naciones, y ellos entonces entendieron que ese ejército se estaba levantando porque el rey lo estaba levantando. ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, por el poderío de Roma. Es que en ese tiempo era un imperio grande, fuerte, poderoso, pero ellos lo tuvieron que entender de otra manera. El rey está levantando a un ejército para castigarnos a nosotros. Son sus ejércitos. Así lo vemos en el Antiguo Testamento. Es Faraón mi siervo, es Darío mi siervo, es Nabucodonosor mi siervo, los asirios, la mano con la que yo los castigaré. En ese sentido, ninguna nación ha actuado en voluntad propia, siempre han actuado por la mano de Dios, y eso es una realidad en el Nuevo Testamento.
Así que cuando Pedro está hablando de la manifestación, de la revelación de la gloria del Mesías, él está hablando precisamente de esto. Cuando el Señor levantaría a una nación para castigar al pueblo del pacto que fue infiel al pacto, y que el Señor le prometió a esa generación: algunos de ustedes me van a ver viniendo en mi gloria, ustedes que me han rechazado, ustedes que me han despreciado, me van a ver ahora poderoso viniendo en contra de ustedes. El pueblo de Israel tuvo que entender que el levantamiento mire, es interesante, si leemos con atención la historia, nos vamos a dar cuenta que el sitio de Jerusalén se dio bruscamente. Es decir, sí venían conflictos, pero venían conflictos en los que habían podido sobrellevarlos. De hecho, cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, aunque la situación era ríspida entre judíos y romanos, pero nadie pensaba, por ejemplo, cuando Jesús dijo en Mateo 24 que cuando vieran a la abominación en el lugar santo, sabrían que la destrucción había llegado. Nadie se había pensado en la destrucción de Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque la situación era estable. 34 años antes Jesús lo dijo. Nadie habría pensado que una guerra iba a destruir a la ciudad de Jerusalén. Nadie. En esos momentos no lo pensaron, no lo creyeron. Pero el Señor Jesucristo les dijo: cuando vean que estas cosas suceden, estén alertas porque su redención ha llegado. Y el sitio se dio de manera rápida. De hecho, en la historia de las guerras judías nos podemos dar cuenta que los judíos ya habían derrotado algunas veces al ejército romano, y por un tiempo los dejaron en paz, y de repente se levanta Tito y dice: vamos a sitiar esa ciudad. Pero los judíos ya habían tenido experiencia de victoria sobre ese ejército. Entonces ellos vieron que comienza a ser sitiada la ciudad, y ellos piensan: los podemos derrotar como las veces pasadas. ¿Se da cuenta que en Mateo 24 se cumple literalmente? ¿Será como en los días de Noé? Ellos ven el ejército y dicen: ya nos hemos vencido otras veces. Pensaron que podían vencernos de nuevo. Y llegó la catástrofe que nadie se imaginó. La misma destrucción de Jerusalén fue la manifestación de la revelación de la gloria de Jesucristo para la iglesia del primer siglo. Lo vieron manifestado como rey, lo vieron revelado como rey en el esplendor de su gloria. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos. Recuerde, estos pasajes hablan de el inicio del reino, mientras que nosotros esperamos la consumación del reino. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo. Pastor, en algún momento estudiábamos que el mismo Titus, ¿sí?, que sitia a Israel, dice que no quería destruirla. Así es. Pero, o sea, es el Señor el que la destruyó, ¿no? Sí, no había intención de destruir, por ejemplo, el templo. No había intención. Pero estaba ya, el Señor lo había anunciado que el templo iba a ser destruido. No querían destruir el templo. Es decir, por donde quiera, les recomiendo que lean a Flavio Josefo, que estuvo junto al emperador, a Tito. Lo vamos a ver escribiendo algunas de las cosas que Tito dice. En algún momento Tito exclamó palabras como: su Dios está en contra de ellos. O sea, los mismos gentiles se dieron cuenta que no era tanto el poderío de ellos, que era un obrar del Dios del pueblo de Israel en contra de ellos. Si ellos fueron capaces de ver eso, ¿será que el pueblo de Israel no lo vio? Flavio Josefo habla de muchos acontecimientos sobrenaturales que se dieron en el sitio de Jerusalén, que ayudaron a que Israel fuera simplemente erradicado. Hubo terremotos,
las pestes que se dieron a causa de la hambruna. Flavio Josefo habla de los cuerpos tirados, descompuestos en las calles. Todo eso crearon pestes que imagínense toda esa situación tan terrible. Hambres terribles que padecieron. Canibalismo. Dice Flavio Josefo que llegaron a tal grado de degradación que eran capaces de comer cualquier cosa. Suela de zapato, la correa de los cinturones. O sea, ya era tanta el hambre y tan la degradación de aquellas personas que todo lo que encontraban se comían. Dígame, con mucha razón el Señor calificó a eso como una gran tribulación, la cual no ha habido antes, dijo Jesús, ni la volverá a haber después de esto. La introducción del reino fue con violencia, tenía que ser así. El rey fue rechazado, fue crucificado, fue despreciado, y él les aseguró que lo verían regresar como rey, pero ahora no como cuando él se encarnó, ahora en juicio. Y dice, y el texto dice, y pagará cada uno según su obra. Y vemos que la iglesia fue liberada de ese opresión de los judíos. Claro que siguió sufriendo persecución, pero aquí tenemos que entenderlo, que el asunto era directamente con Israel, el pueblo del pacto al cual fue prometido, el Mesías fue prometido a Israel, nació en Israel y debió ser reconocido en Israel. Ese pueblo tenía que ser juzgado por el rey que habían rechazado. La introducción del reino fue una introducción violenta, hermanos. Nosotros no estuvimos ahí, pero podemos ver cómo el Señor fue fiel en todo lo que dijo. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Adelante, queremos. Jerusalén. Sí. Y en parte, como decías, es en los tiempos aquellos primeros queda nosotros los presentes, donde se habla guerras entre naciones y todo. Eso también porque aquí fue que sitiaron a Judea, sí, en el Imperio Romano. Sí. Pero es que dice ahí, y habrá guerras entre naciones y naciones, también habrá guerras entre terremotos. Eso no se presentó cuando se sitiaba. La palabra naciones en el texto griego implica, nosotros hoy entendemos naciones como países. Si ustedes leen con atención los evangelios, podemos darnos cuenta que las regiones, uno de los términos que se daban a las regiones era también como hoy se traduce como naciones. Cada región tenía un tetrarca o un gobernador. Cada región, por ejemplo, Israel estaba compuesta por varias regiones, y esas regiones, una de las maneras en que se traducen esas palabras a veces es también como naciones, no refiriéndose. Quizá el mayor problema es que nosotros entendemos las palabras ya en nuestro tiempo. Para nosotros, ¿qué es una nación? Un país. Para nosotros es incorrecto decir las naciones de México, ¿no? Sería algo así como... Más que redundante, algo incorrecto, porque, oye, no son las naciones de México, son los estados, ¿sí? Los estados del país. Pero en el lenguaje, por ejemplo, en Mateo capítulo 24-30, donde dice todas las tribus de la tierra, cada vez que se utiliza el término tierra, nosotros lo generalizamos, todo el mundo. Pero en el lenguaje judío es de la tierra de Israel. O sea, hay muchos pasajes que ahorita se me está yendo uno de los pasajes donde el Señor Jesucristo dice, de verdad les digo que no acabarán de recorrer las tribus o las naciones de la tierra antes de que el Señor vuelva. Pero Él está refiriéndose a Israel.
¿Sí? O sea, ¿a dónde veo? El lenguaje que ellos usaban es distinto al nuestro. Tratar de entender lo que ellos entendieron con nuestro lenguaje también nos lleva un poco al error de la interpretación, porque le estaríamos dando un valor a las palabras que para nosotros tiene y que para ellos no lo tuvieron. No sé. Y además creo que nos los había explicado en otro estudio que la Biblia está escrita para el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento específicamente para el pueblo judío, y nosotros en el Nuevo Testamento somos incluidos, pero siempre el lenguaje refiriéndose ahí. No, la Biblia no va a tocar temas de lo que sucedía en otros lugares cuando no se dirige para ellos, no está hablando, por ejemplo, al referirse habrá guerras entre las naciones, no va a hablar de entre gentiles, eso Así de de los que no son pueblo, eso no le corresponde hablar a la Biblia, porque la Biblia está dedicada al pueblo. Así es. Eso sería algo secundario, ¿no? Sí, miren, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, del 29 al 31 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra, aquí en nuestro lenguaje entendemos del mundo, pero en realidad está haciendo referencia a Israel. Si leemos en el contexto, todo el capítulo 24 está refiriéndose a Israel y la tierra de Israel. Dice: se lamentarán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estos pasajes hablan sobre la introducción del reino. Enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro de los cielos. Así que de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, la generación a la que está hablando, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Verso 34, de cierto les digo, de ningún modo pasará esta generación. ¿Cuál generación? A la que les está hablando. Entonces les está diciendo: todo lo que les estoy diciendo hasta aquí, ustedes lo van a ver. Ahora, cuando estudiamos Mateo 24, hicimos alusión a pasajes del Antiguo Testamento donde la destrucción de Israel se habla en los mismos términos cósmicos. ¿Sí se acuerdan? Citamos Isaías, donde habla, por ejemplo, que el juicio de Dios haría oscurecer los cielos, hacer que el sol se oscureciera, haría caer las estrellas del cielo. Y nosotros lo entendemos ya de manera estricta, muy literal. Lo explicamos acerca de que esto tiene que ver con la caída del pueblo o de una ciudad que es considerada como una potencia. Algunos de ustedes tienen los pasajes que citamos para corroborar que el lenguaje de la Biblia en el Antiguo Testamento es el mismo con el que está hablando el Señor Jesucristo. Es decir, Jesús está hablando como un judío. A veces nosotros queremos que hable como un científico, queremos que hable como una persona de nuestro tiempo, con nuestro lenguaje actual, pero él estaba hablando como un judío en el tiempo en el que estaba dirigiendo. ¿Tienes alguna cita? Isaías 19:1, donde dice de la nube. Isaías 19:1, sí, ahí donde se pronostica la presencia de Dios. Malaquías 3:5. Ahí es sobre la venida, ¿no? Ajá. A los términos que se refieren a la venida. Los términos que se refieren al juicio. Donde dice: la ciudad prominente será apagada, no tendrá más influencia. Ajá. Isaías 13:9 al 10. Isaías 13:9 y 10. Donde habla de Edom también. ¿Perdón? De Edom. Uh-huh. Isaías 34:4.
Isaías 34:4. Isaías 13, verso 9 y 10. He aquí viene implacable el día del Señor con indignación y ardiente ira para dejar la tierra desolada y extirpar de ella a los pecadores. Verso 10. Las estrellas de los cielos y su constelación de Orión no despedirán luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. La luna no dará su resplandor. Si vemos en el verso 1 dice carga de Babilonia que recibió en visión Isaías. Lo que estamos leyendo aquí no es un juicio posterior, sino que Isaías estaba hablando en contra de Babilonia cuando Dios castigaría a Babilonia porque Babilonia cautivó a Israel. Y miren en qué términos dice, habla el profeta de la destrucción de Babilonia. Las estrellas de los cielos y su constelación de Orión no despedirán luz, el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. En esos términos se estaba hablando de la destrucción de Babilonia. Cada profecía tiene un contenido poético. Recuerden que los profetas no hablaban como científicos. Cuando un científico describe, por ejemplo, algún evento, lo escribe muy literal. Pero los profetas no hablan como científicos. Después tenemos Isaías capítulo 34, verso 34, 4. Adelante. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un hilo, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Muy bien, y en el verso 5 dice, mi espada se embriagará en los cielos y para juicio descenderá en Edom. Un juicio que también fue hecho en contra de los edomitas. ¿Se dan cuenta del lenguaje? Todo el ejército de los cielos se consumirá y como un rollo se enrollarán los cielos. Así habla el Señor cuando castiga a una nación, en esos términos. Miren, ¿cuál es el problema? Como nosotros al leer estos textos decimos, esto nunca ha pasado. Entonces, si nunca ha pasado, ¿qué significa? Tiene que pasar algún día. Pero estaríamos negando entonces la realidad histórica de las profecías de estos hombres. ¿Para qué se dieron en ese tiempo? Exactamente. Y también estaríamos esperando pensando, bueno, ¿cuándo se enrollaron los cielos? Exactamente. Pero es un lenguaje Poético, que habla de la indignación de Dios, del furor de su ira y de que va a castigar a una nación. Ahora, ¿cómo han tratado de resolver algunos grupos esto? Pues, ¿qué dice? ¿No hablaron? Y el mayor problema entonces sería que estaríamos negando la fidelidad de el Dios al que adoramos, al que servimos. Sé que muchas veces es difícil de entender estas partes de las Escrituras, muy difícil. Lo que hemos hecho cuando hablamos sobre esta profecía es tratar de seguir el principio de la interpretación bíblica. La Escritura se interpreta a sí misma. Entonces, leemos un pasaje como Mateo 24 y tenemos que ir al Antiguo Testamento a ver si hay un lenguaje similar. Lo que ha sucedido actualmente es que al negar el principio de la Escritura se interpreta a sí misma, comienzan a decir, hermanos, esto como no sucedió en aquel tiempo, va a suceder de esta manera, y el meteorito que cayó en Puebla es un anuncio de que ya llegó el fin. Y además guerras siempre hay, terremotos siempre hay. Sí. No podemos decir que son una señal como si Inequívoca, ¿no? O sea, como que si nunca antes hubiera toda la pasado. tierra está en paz y De repente un temblor. así es. En este caso se está hablando de guerras que tienen que ver con Israel, porque es cierto, las demás naciones han vivido en guerra, han estado en guerra y seguirán estando en guerra. Pero tenía que ver con un punto en específico. Jesús le está hablando a Israel acerca de su redención y de lo que iba a suceder
cuando su redención o la manifestación de Jesús como rey estuviera presente. Y hay algunas cosas en las que no podemos escapar. O sea, les repito, tenemos que ser honestos con el texto. ¿Qué hacemos con esas partes donde Jesús mismo dijo, les aseguro que ustedes me verán? ¿Qué hacemos con esas partes? Algunos han tratado de solucionar el problema. Mateo 24, ya voy a terminar con esto, hermanos. Nos detuvimos mucho en este punto, pero creo que es importante. Mateo 24, 34 dice, de verdad les digo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Algunos dicen, esta generación se refiere a la última generación de judíos que va a vivir antes de que el Señor Jesucristo vuelva, pero eso es forzar la Escritura. Se los hubiera dicho así. Y su descendencia me verá venir. Así es. Habría sido claro. El Señor Jesús fue demasiado claro, hasta hablando en parábolas. Por ejemplo, en la parábola de los viñadores malvados, la Escritura dice, y los fariseos lo entendieron y lo aborrecieron por ello. O sea, Jesús era tan claro que no había manera de que ellos dijeran, bueno, puede estar diciendo esto o puede estar diciendo cualquier otra cosa. Cuando Jesús les dijo, de verdad les digo, esta generación no va a pasar hasta que sucedan esas cosas, ellos entendieron que se estaban refiriendo a ellos, a esa generación. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, Bernard Stuart Russell, en un libro que escribe, él dice que si tomamos en cuenta la edad que tenía aquella generación cuando Jesús estuvo predicando públicamente, él hace un cálculo, 34 años después que fue la destrucción de Jerusalén, muchos de ellos, si no todos, muchos de ellos todavía vivían. Y el Señor dijo, no dijo todos ustedes, sino dijo algunos de ustedes. Tomando en cuenta que muchos de ellos ya serían viejos, algunos ya habrían muerto, pero muchos de ellos serían viejos y lo verían. No hay manera de escapar a la realidad de estas. Creo que hay muchas otras cosas que quizá para explicar con mayor detenimiento esto necesitaríamos considerar, hermanos. Gerardo, no sé si en algo haya respondido. Hay muchas cosas que quedan, quizá porque nosotros vivimos en un tiempo distinto y a veces entendemos la Biblia en nuestro contexto. 2, porque la mayoría de nosotros venimos de una tradición que nos enseñó a ver la Biblia de una manera y de repente verla de la manera en que se trata de otra manera. La Escritura siempre suele ser un poco difícil para el marco que ya tenemos. Hermano Luis, ¿usted iba a hacer algún comentario? No, platicando con mi esposo ahorita decíamos, bueno, entonces ellos vieron a Jesús como rey en ese juicio que vivieron y que murieron ahí. Esto lo vamos a terminar la próxima semana y eso es bien importante, y les recomiendo de verdad que lean los libros de Flavio Josefo de guerras de los judíos. Nos vamos a dar cuenta cómo Flavio Josefo, número 1, no era cristiano. Así que ese es un punto a favor. Si él fuera cristiano diría, bueno, pues él era cristiano y tuvo que adaptar todo esto a su cosmovisión. Él no era cristiano, él escribió como un historiador romano. No era romano tampoco, pero estuvo al servicio de Tito. Y escribió, hermanos, realmente cuando nosotros leemos a Flavio Josefo, pareciera que estamos leyendo las profecías de Jesús. Flavio Josefo no era afín a los cristianos, o sea, no simpatizaba con los cristianos. Entonces, tenemos un documento de ese tiempo que es imparcial. Está escribiendo como un historiador. Y cuando lo leemos, le repito, pareciera que estamos leyendo a las profecías de Jesús. Eso nos ayuda mucho a entender lo que Jesús habló a ellos. Así que cuando Pedro dice, se van a gozar en la revelación de la manifestación del Mesías, él está haciendo referencia a eso que tanto esperó la iglesia del primer siglo, ver a Jesús viniendo con poder
y gloria, levantando a las naciones o levantando a Roma como una manifestación de su gran poder. Hoy nosotros esperamos la consumación de este reino. Y si la introducción fue con gran poder y gloria, la consumación será mucho mayor en gloria. Así que, amados hermanos, en ese sentido, nosotros creemos que el Señor Jesús viene. ¿Cuándo? Cuando Él haya sometido a todos sus enemigos. ¿Cuándo viene Jesús? Cuando Él viene. Cuando Él viene. Mientras tanto, nosotros seguimos no con esperanzas, algún día va a venir, sino creyendo que como Él reina, estamos aquí, hermanos, para manifestar su reino, para vivir de acuerdo a su reino y para manifestar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versos 18 y 19, que la iglesia es la plenitud de Él, la cual lo llena todo. Así que nosotros debemos manifestar a un rey que ya reina. Como iglesia debemos manifestar a un rey que ya reina, que introdujo su reino no con mano temblorosa. Salmo capítulo 2, él dijo que David, hablando en la introducción del reino, dijo que él regiría a las naciones con vara de hierro. Y vemos que cuando él introdujo su reino, no lo introdujo con suavidad. Levantó a Roma para azotar al pueblo que debía estar esperándolo, lo castigó con vara de hierro. Ese es el rey que reina. Y ese es el rey que nosotros somos llamados a manifestar como iglesia. No seamos entonces tímidos en nuestra vida cristiana.